Buenas, en este vídeo vamos a aprender a utilizar la fuente de tensión doble que vamos a encontrar en numerosas prácticas del Laboratorio de Electricidad y Magnetismo del grado en Física en la Universidad Complutense de Madrid. Esta fuente me refiero a ella como una fuente de tensión doble, puesto que posee dos modos de operación. Un modo DC, en el cual vamos a poder aplicar una tensión de salida continua, la cual va a estar limitada tanto por voltaje como por intensidad, como explicaremos a continuación. Por otro lado, disponemos de un modo de operación de tensión alterna de 50 voltios y cuya amplitud va a ser discreta y valor eficaz de esta va a estar controlada por los valores que nosotros consideremos, donde nosotros situemos nuestro conmutador. Para empezar a utilizar nuestra fuente, nos aseguramos de que el conmutador está extraído, así como los valores de continua están en su valor mínimo. Conectamos los cables a la salida de la tensión alterna y encendemos mediante la parte posterior de la fuente esto. Como observamos en el osciloscopio, estamos obteniendo un valor de tensión 0, puesto que nuestro conmutador está extraído. Si nosotros seleccionamos un valor eficaz de 4 voltios, como es este caso, observamos una tensión alterna de 50 Hz, 20 milisegundos de periodo, cuya amplitud es el valor indicado, en este caso, por raíz de 2. Si extraemos y seleccionamos un valor de 10 voltios de eficaz, observamos cómo la onda de salida es mucho mayor. A continuación vamos a explicar la parte continua de nuestra fuente. Para ello lo que hacemos es apagar la fuente y extraer los cables. Cambiamos los cables y esta vez los situamos en el panel de la tensión continua. Observamos que la fuente también dispone de un conector amarillo que corresponde al chasis de nuestra fuente, pero que en rara ocasión será utilizado. Una vez conectados y de nuevo asegurándonos que los potenciómetros se encuentran en su posición mínima, podemos accionar la fuente y encenderla. En este caso, estamos aplicando toda nuestra tensión a un osciloscopio de alta impedancia, es decir, alta resistencia. Es decir, toda la tensión que nosotros estamos aplicando de momento cero va a caer en nuestro osciloscopio o en nuestra alta impedancia. Toda la corriente que nuestra fuente genere va a pasar por esa alta impedancia. Al ser una alta impedancia, la corriente que vamos a aplicar va a ser muy pequeña por la ley de Ohm. V es igual a I por R. Es decir, si yo aumento el voltaje, puedo observar el valor del voltaje que yo estoy aplicando mediante este indicador analógico, siempre y cuando lo tenga accionado en la posición de voltios. Puedo llegar hasta un valor máximo de 18 voltios, así como disminuir el voltaje. Es importante tener en cuenta que, como he dicho, estamos haciendo pasar toda la tensión o toda la corriente por una resistencia muy alta, que es la interna del osciloscopio. Como la resistencia es alta, la corriente es muy pequeña y, por tanto, nuestro limitador de intensidad va a ser prácticamente nulo. Si yo, por ejemplo, le digo que el osciloscopio tenga una resistencia de unos 50 ohmios, en este caso ya no es alta, la corriente que yo le voy a hacer pasar al osciloscopio, a la que aumento el voltaje, va a ser más grande y va a poder ser superior a la que yo le estoy permitiendo mediante este potenciómetro. Observo que a medida que yo subo el voltaje, llega un momento en que se enciende este piloto, que me está diciendo que la fuente no es capaz de suministrar toda la corriente necesaria para aplicar los voltios que yo estoy queriendo. Y como observo, una vez salta el limitador de tensión, por mucho que yo aumente el valor del potenciómetro, el voltaje no aumenta ni el indicador analógico ni el observado en el osciloscopio. Esto, repito, es porque ahora
tenemos una resistencia baja, por lo que la corriente es más alta y está limitada. Puedo observar esta corriente si acciono el pulsador de manera que lo que observo en este caso es el amperaje, como de nuevo, por mucho que suba yo el voltaje, no soy capaz de incrementar la corriente. Voy a poder, por tanto, aplicar el voltaje que yo deseo siempre y cuando incremento la limitador de tensión que yo tengo. Opciono otra vez en voltaje, donde no se me mueve, pero si yo le permito pasar más corriente, ya soy capaz